¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga. Quien como Dios, soy el Padre Franco, de aquí de la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas. Quería invitarlo a este curso sobre cartas del diablo a su sobrino en el canal de YouTube y de Facebook elrosario.ar. Los invitamos a participar, a acercarse, a entender esta herramienta de cómo el demonio puede apartarnos de Dios a partir incluso de cosas que son muy sutiles y que son hasta buenas también. Te invitamos a participar de este curso para que puedas ir descubriendo la acción del demonio en tu vida y cómo Dios también va trabajando y va obrando en tu corazón. Los esperamos, que Dios los bendiga mucho y que nuestra Santa Madre los bendiga y acompañe. Buenas, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente para presentarles a través del canal del Santo Rosario Ar esta tercera carta del curso Cómo actúa el diablo en nuestra vida, tomando referencia del libro de Lewis, ¿sí? La carta de El diablo a su sobrino. ¿Sí? Bienvenidos a todos, le invitamos a que se suscriban por acá vamos a dejar la campanita para que se suscriban y activen las campanitas y reciban todas las notificaciones, ¿sí? Del lanzamiento de este curso. Le vamos a dejar por acá arriba la primera carta del diablo a su sobrino. Por acá arriba vamos a estar dejando para aquellos que no lo pudieron ver, y después vamos a dejar también la segunda carta, ¿sí? La segunda carta que le vamos a dejar también aquí arriba para que lo puedan ver y entender cómo actúa el diablo en nuestra vida. Ya estamos en compañía del Padre Franco. Buenos días, buenas tardes, Padre Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga, los acompañe y nos ilumine también en esta pequeña reflexión sobre este hermoso libro de Luis. Bien, vamos a comenzar entonces con la tercera carta de Luis, ¿sí? De la carta del diablo a su sobrino. Estamos ansiosos nuevamente para saber de qué trata esta carta, esta tercera carta, ¿sí? La primera y la segunda carta, muy interesante, así que le invitamos a que lo puedan ver, lo puedan compartir a aquellos que no lo pudieron hacer. Y vamos a darle el inicio al Padre para que comience con esta tercera carta de Luis. Es muy interesante lo que dice esta tercera carta porque miren cómo empieza. Me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de la relación de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo, es decir, Dios, acuérdense que la palabra enemigo es Dios porque es el demonio que le habla a su sobrino. El enemigo debe estar trabajando desde dentro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre, y constituir entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Por ello, los siguientes métodos te son útiles. Miren lo lindo de este párrafo por varias cuestiones. Primero, cada uno de nosotros, así como tiene un ángel bueno, o sea, un ángel de la guarda que nos custodia, también hay ángeles caídos o demonios que se dedican a cada uno de nosotros de modo particular, que nos conocen, que nos estudian, ¿sí? Entonces lo que le dice acá el diablo a su sobrino, dice: vos ocupate del paciente, pero también ponete en contacto con el otro, Glucoso, que está con su madre. ¿Para qué? Para que esa relación se siga embarullando, para que esa relación se siga molestando. ¿Por qué? Y acá está lo hermoso, porque Dios está actuando en el corazón, está actuando desde adentro de nuestro paciente, para hacer que esa relación con su madre mejore. Entonces,
Desde afuera nosotros tenemos que minar el ambiente familiar o la relación afectiva para que nuestro paciente no logre la conversión que tenga. Es decir, a veces nosotros queremos que Dios inmediatamente nos saque el vicio, que Dios inmediatamente transforme nuestro corazón. A veces queremos que la persona que está en la iglesia o que está alrededor nuestro cambie inmediatamente porque ya empezó la dirección espiritual, porque empezó a ir a misa seguido, porque está en adoración. Y Dios no actúa así. Dios no va a venir a ponernos una curita en nuestra vida. Dios actúa desde el corazón porque Él quiere sanarnos profundamente. Él quiere sanar las causas primeras de nuestros defectos, de nuestros dolores, de nuestras vidas. Sería muy fácil que Dios nos diga, tenés que sonreír más, tenés que ser más bueno, nada más, y nosotros cambiando nuestra actitud, ya está, somos cristianos. No. El cambio de actitud tiene que manifestar un cambio interior y Dios va a ir actuando desde el interior. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces nosotros nos confundimos de que ya estamos conversos o que una persona ya hecho su conversión porque cambió su actitud. No. Una persona puede cambiar su actitud y no tener cambiado su corazón. Miren los fariseos en el Evangelio, por ejemplo. Eran personas que su comportamiento era intachable, pero su corazón no estaba en Dios. Dios lo que sí va a querer hacer es trabajar desde lo profundo del corazón. Y si yo tengo problema con mi mamá, no me va a invitar solamente a que sea más amable, que esté más atento, que le mando un mensaje, sino que sane los rencores de mi infancia, que sane los dolores de mi corazón. Y eso va a llevar tiempo. Incluso quizás prolongue cierto distanciamiento. ¿Y el demonio qué va a hacer? No, el demonio va a hacer que quizás ese distanciamiento que necesitamos en un momento para sanar nuestra herida no lo hagamos y nos amontona, nos junta, nos hostiga. ¿Para qué? Para que nuestra relación se rompa cada vez más, choquemos. Entonces yo tengo que saber que cuando tengo que sanar una relación, la otra persona también está siendo tentada e influenciada por el demonio para que esa relación no se sane. Porque cuando se sana, Dios obra y el demonio no quiere que obre. Entonces miren lo hermoso de esto. Primero, la paciencia que necesitamos saber para que Dios en sus tiempos pueda sanar nuestro corazón. Y lo segundo, cómo el demonio pone un ángel caído para que cada uno de nosotros sea tentado de modo particular para que nuestros vínculos no se sanen. Nuestra conversión también depende de la sanación de nuestros vínculos, depende de cómo nosotros sepamos vincularnos. Por eso el mandamiento de amar a los unos y a los otros es tan importante, porque a partir de ahí es Dios el que empieza a obrar en nosotros. Sigamos un poquito más. Estos son los consejos que le da el demonio a su sobrino para que la relación con su madre no llegue a buen término. Mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él y su atención está, por lo tanto, volcada de momento, sobre todo, hacia su propio estado de ánimo, o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados, que es cuando debe permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa lo más sutil de la característica humana, el horror de lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en que él que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquier otro que vive al lado de él. ¿Cómo entender esto? Muy simple. Una de las tendencias que tenemos los que recién nos convertimos es de autoanalizarnos. Dios actúa en el interior. Por lo tanto, tenemos que dejar que sea Él el que nos vaya mostrando, iluminando nuestras carencias. Y Él va a iluminar y va a ir mostrando las carencias que nosotros podemos afrontar, las luchas que nosotros podemos afrontar. Una tentación, ¿cuál es? El autoanálisis, creer que la transformación de mi vida y el descubrimiento de mis pecados y de mis errores depende de mi capacidad de análisis, de mi capacidad de mirarme. Recae todo en lo humano. Y le voy quitando lugar a Dios. Entonces, ¿qué dice el demonio? Déjalo que esté ahí. Déjalo que esté en lo interior, que se autoanalice, que se crea que el cambio va a venir no por la luz que le dé Dios mostrándole sus defectos, sino de la capacidad que él tiene de mirarse. Y así se va a entretener y se va a cerrar tanto en sí mismo que se va a volver egoísta y que va a ser incapaz
de atender las obligaciones más elementales, dice. Arrancalo de la realidad, esa espiritualoidización de lo espiritual, donde la persona todo lo resuelve desde las frases bonitas y claro, cuando vos ves su vida es un desastre, es incapaz de ver los errores que dañan a los demás. ¿Por qué? Y porque ya está como espiritualizado, como angelado. Cuidado, porque el demonio nos va a sacar de la realidad. Y recuerden que Dios habla en la realidad y el que tiene que mostrarme los defectos y los pecados de Dios. Por eso lo que yo tengo que hacer es ponerme en la presencia de Dios, invertir tiempo en la oración, en el discernimiento desde Dios, en la meditación de la palabra. Y todo examen de conciencia que haga lo tengo que hacer desde la luz de Dios, no desde mi capacidad de verme y aceptarme. Si no, caemos en esas personas que muchas veces dicen, yo me di cuenta de tal cosa y entonces empecé a cambiar. Acá, él se da cuenta humanamente de lo que tiene que cambiar, cambia sus actitudes, pero no su corazón. Y no está bajo un proceso de Dios, de conversión, sino está bajo un proceso humano de conversión, un proceso de readaptación social sería. Entonces el demonio dice, déjalo que vaya por ahí, que se sienta espiritual, que se sienta que Dios está trabajando, pero no, está espiritualizando su humanidad, que no es lo mismo que llenarla del Espíritu Santo. Fíjense la sutileza que maneja el demonio y la delicadeza que maneja el demonio para confundirnos y para ir cerrando el ámbito en el que Dios actúa. Total, estamos contentos porque vamos haciendo progresos y vamos cambiando, pero es todo humano, no es Dios. Estamos apartando a Dios. Fíjense lo complejo que es. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inicuas esas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. Es decir, miren, no vamos a evitar, no te preocupes, le dice a su sobrino, no te preocupes si reza por su mamá, pero ocupate de que rece por cosas espirituales. Señor, te pido que mi madre llegue al cielo, te pido que mi madre te abrace, esté con vos. Está bien rezar así, pero dice, evita la otra parte de la oración, que rece por el reuma de su mamá, es decir, por los dolores concretos de su mamá. Y hay que tener cuidado porque la oración tiene que ser la vida que llevamos, llevada en diálogo con Dios. Entonces yo tengo un problema con mi madre, entonces Señor, ayúdame a que pueda tratarla mejor. Señor, ayúdame a que pueda acompañarla en su enfermedad. Señor, ayuda a mi mamá para que no se sienta mal. Señor, ayuda a mi mamá para que esta actitud que tiene a veces de maltratarme, no me maltrate. Señor, ayúdame para que le tenga paciencia. Tiene que ser lo concreto, lo puntual. Si no es ni lo concreto ni lo puntual, espiritualizamos la oración y tampoco dejamos que Dios obre en la vida de los demás y en mí mismo. Porque yo rezando por las actitudes de mi madre, también me doy cuenta de mis actitudes. Dios me revela también cómo soy ante eso. Entonces dice el demonio, no podemos evitar que rece, pero que rece por cosas demasiado espirituales, que no estén encarnadas. Bueno, acá yo voy a entrar en un tema que por ahí es complejo, pero es importante entenderlo. Muchas veces muchas personas se sienten que están influenciadas por el demonio o que están bajo la influencia del mal. ¿Por qué? Porque quieren evitar hacerse responsables de su precariedad humana. Muchas personas que tienen una patología, es más fácil creer y es más fructuosa para ellos creer de que es alguien exterior el que los está haciendo obrar de esa manera, que hacerse cargo que son ellos. ¿Por qué? Porque si yo acepto que es alguien del exterior, no me tengo que hacer responsable de lo que hago y no tengo tarea para conmigo. Por eso la Iglesia prevé cuando alguien tiene una influencia del demonio o viene con una supuesta posesión demoníaca, que la persona que vea a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿sí? Que primero vea desde lo humano, y una vez que todas esas cosas están verdaderamente encaminadas, su vida espiritual, que empiece a ir a misa todos los días, que empiece a rezar más el rosario en su casa, que haga obras de caridad. Luego que todo eso está sanado, ahí se evalúa si la persona tiene algo puramente espiritual o es algo puramente humano. La persona naturalmente, por este dicho que a veces decimos que el loco no se cree loco, digamos, la persona humanamente no va a querer aceptar de que el problema lo tiene ella o él.
sino que es alguien de afuera. Claro, no tengo tarea para hacer, no tengo que curarme de nada, no hay nada malo conmigo, sino que es alguien de afuera que me hace esto. Por eso dice acá el demonio a su sobrino, déjalo que esté en las cosas espirituales para que no se haga cargo de las cosas humanas. Déjalo que rece de lo espiritual también. ¿Para qué? Para que lo humano, que tenga que ser sanado, que tenga que ser transformado, que es tarea del hombre, no lo ocupe. Y así va a estar evadiendo el problema. Y evadiendo el problema no tiene solución. Por eso la iglesia, cuando alguien viene, lo primero que hace es, bueno, vamos por lo humano, vamos por lo terapéutico, vamos por lo clínico. Y una vez que eso está contenido, vamos por lo espiritual. Y una vez que eso está contenido, bueno, vamos por lo sobrenatural. Pero si no está bien saneado lo otro, lo sobrenatural no se aplica, porque imagínense ustedes que viene una persona con un brote psicótico a la iglesia a decir que el demonio lo está poseyendo. Y el sacerdote aplica el rito de exorcismo sobre la persona. Esa persona no se va a curar más de su patología porque va a estar siempre convencida de que ha sido el demonio. Porque un sacerdote, un ministro, le ha dicho que sí, que fue el demonio, que no es ella. Entonces no va a haber terapia psicológica, no va a haber terapia psiquiátrica que la sane. Y ella en el fondo nunca va a tener la capacidad, la persona, nunca va a tener la capacidad de poder sanarse. Si total la culpa la tiene otro, no ella. Y si alguien le dice que no es algo espiritual, que es algo humano, esa persona no tiene fe, no sabe. Bueno, el demonio, como sabe todo eso, en el mundo práctico nos va a ir llevando hacia lo espiritualoide para no poder hacernos cargo de lo concreto, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar esas respuestas fáciles, ¿no? Viene una persona a pedirme alimento porque tiene hambre y yo no le puedo decir, bueno, hijito, voy a rezar por vos, anda tranquilo. Me estoy sacando de encima el problema. Tengo que solucionar el problema de la panza de ahora y darle la bendición también, las dos cosas. A veces espiritualizamos tanto las realidades que nos sirven para escaparnos y para no hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, que es lo que le dice el demonio a su sobrino, y por eso no sanamos. Vamos a seguir un poquito más adelante. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocada, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria. Fíjense lo hermoso de esto, lo revelador de esto y lo fuerte de esto. Déjalo que rece por las cosas espirituales. Como no es una persona, le dice el demonio, como el neoconverso no es una persona que sabe descubrir las cosas que hay en el alma del otro, está rezando por el alma de alguien imaginario, incluso aunque sea su mamá. Está rezando por alguien que no es la persona concreta, porque no está rezando por la concreción de esa persona, sino simplemente ha espiritualizado a esa persona. Entonces, está rezando por la salvación de un alma que no corresponde con la realidad de la persona, porque él la ha idealizado, porque la desconoce. Entonces es una oración inicua. Entonces, incluso rezando por su mamá, no está rezando por su mamá. Y al demonio le interesa eso porque, claro, Dios tiene que hacer malabares ahí y tanto la persona rezando como la persona por la cual se reza siguen atadas por el demonio. Miren la sutileza de esto, ¿no? Por eso nuestra oración tiene que ser una oración bien concreta, bien encarnada, como el Hijo de Dios encarnado. Porque si no estamos rezando por cosas que no son reales. Si yo rezo por una persona que acaba de perder a su papá y solamente rezo para que el Señor le regale la gracia a esa persona de acercarse a Dios solamente, y no rezo para que el Señor lo consuele, para que el Señor lo sostenga, para que pueda unirse con su familia, para que pueda encontrar la contención que necesita en los que tiene alrededor, no estoy rezando por esa persona concreta y mi oración está fuera de la realidad. ¿Se entiende? Y al demonio eso le gusta. ¿Por qué? Porque esa persona, todas esas gracias que va a recibir por una oración concreta no las puede recibir. Dios las tiene que hacer llegar por otro lado. Fíjense la astucia del demonio, que ya lo hemos dicho antes, es un ser espiritual, por lo tanto es más inteligente que nosotros, ¿sí? Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrán influir en su tratamiento de la auténtica madre. He tenido pacientes
tan bien controlados que en un instante podían hacerle pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposo o de su hijo a pegar o insultar a la esposa y al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. Claro, si nosotros espiritualizamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y no somos capaces de aceptar la realidad concreta del otro, se nos genera una esquizofrenia espiritual. Es decir, yo puedo rezar por la salvación de mi esposa y al mismo tiempo, cuando corto mi oración y me encuentro con mi esposa concreta, darle un bife, o maltratarla, o despreciarla. Es decir, pero ¿cómo? Si su preocupación es por el bien de su alma, ¿cómo cuando la tiene materialmente adelante no la honra, no la ama? Porque reza por alguien imaginario. Porque no ha podido conectar esa alma por la que reza con esta persona con la que convive. Entonces, claro, no cambia su actitud hacia esta persona. Porque esa oración no lo transforma a él ni transforma a la persona. Porque está rezando a partir de un engaño demoníaco. El demonio nos engaña. Y ese engaño demoníaco hace que la persona no pueda encontrarse con la persona concreta. Ese converso no puede encontrarse con la persona concreta. Por eso la familia tiene que rezar unida y el esposo tiene que rezar con su esposa y la esposa con su esposo. Porque cada vez que rece, tiene que tocar y tiene que estar rezando con la persona concreta. Y pedirle y rezar por la persona concreta. Para que Dios le ayude a amar y sanar desde la persona concreta que tiene al lado. Entonces le dice el demonio, déjalo que espiritualice todo, que rece solo, que vaya. Total, cuando se encuentre con su mamá con lo concreto no la va a tolerar. ¿Por qué? Y porque en su cabeza tiene una imagen idealizada, espiritualizada, incluso de los defectos. Bien, seguimos un poquito más, ¿sí? Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulte insufriblemente irritantes. No se bancan, por más que haya amor, es normal. Explota eso, dice. Entonces, fíjense cómo el demonio conoce lo cotidiano nuestro, conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades, como Dios también. Dios las usa para acercarnos más a Él, pero el demonio para dividirnos. Por eso decíamos que la familia tiene que rezar unida, porque yo tengo que aprender que ese tono de voz, esa actitud, esa contestación, lo que sea, tiene que ser abrazado por mí. Si yo no lo abrazo, estoy amando, aunque conviva 25 años a alguien que no es real. Y por eso su realidad me molesta, me aparta. El demonio la usa para dividir. Acuérdense este dicho de San Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. El demonio va a buscar bajo toda circunstancia destruir a la familia, no solamente al ser humano, sino a la familia. En la vida civilizada el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Las palabras no lo son. Pero en tono de voz o en momentos en que resulta poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Gluboso, que es el demonio que está tentando a la mamá del converso, tú y Gluboso, deben cuidarse de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga, como dice su madre, tras la más mínima e hipersensible interpretación del tono. Es decir, tu trabajo como demonio, ¿qué es? Es exigirle a los demás que tengan con vos un trato que vos no tenés con los demás. Entonces dice, que él exija a la mamá que lo que él dice tenga un sentido literal, que su madre no presta atención si se lo dice mal, bien, enojado, con desgano, con desprecio. Lo que importa es lo que yo digo. Entonces, si yo te estoy diciendo anda al médico, no importa si te estoy gritando, si te estoy maltratando, si no, tomámelo literal, te estoy cuidando. Ahora, cuando la otra persona, bajo el mínimo tono de voz irritante o bajo la misma situación exasperante,
el converso le reprocha. ¿Se entiende? Entonces muchas veces nos pasa eso en la familia, que yo le exijo a mi familia que tenga para conmigo cierta comprensión que yo no tengo para los demás. Entonces yo, no sé, cometo un error y digo, bueno, pero yo estoy todo el día trabajando, estoy cansado, hago un montón de cosas vienen por ustedes, son injustos. Ahora a alguien se le rompe un vaso y no ve qué te pasa, que esto, que siempre, cargo. Entonces dice el demonio, hay que lograr eso. Hay que lograr que la persona, al tener esta esquizofrenia espiritual, que es la hipocresía, exija a los demás lo que él no está dispuesto a cumplir. Que a él le tengan la compasión que él no está dispuesto a dar. Que a él le tengan la paciencia que él no está dispuesto a tener. Que a él le tengan, ¿sí?, la comprensión que él no está dispuesto a tener. Jesús lo dice en el Evangelio, fariseos hipócritas, ustedes cargan cargas pesadas sobre los demás que no están dispuestos ni a tocarla con el dedo. El demonio quiere que hagamos eso. Entonces, cuando planteamos la relación de nuestra familia, si está mal o está rota, o con nuestros hijos, tenemos que saber que el demonio que está aprovechando a dividirnos, y que yo muchas veces voy a tener la tentación y la tendencia de exigirle a ellos compasión que yo no estoy dispuesto a dar. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Dar lo que yo espero que me den. A la enésima potencia encima, porque ahí se está jugando mi salvación. Pero cuidado con esas esquizofrenias que el demonio va a tratar de aplicarnos. Bien, vamos a ir terminando. Miren lo que dice. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal, como leíamos recién, y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga, como dice su madre, tal más mínimo la hipersensibilidad y la sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo ambos pueden salir convencidos, o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. La culpa es del otro. La culpa es tuya, porque me hablas mal. La culpa es tuya, porque me tratas mal. La culpa es tuya. Entonces, claro, después de cada discusión, cada uno sale victorioso porque el demonio le ha regalado esa sensación de que la culpa es del otro. De que es el otro el que tiene que tener misericordia conmigo. De que es el otro que me tiene que comprender. Que es el otro que me tiene que servir. Que me tiene que amar. Es el otro a mí. Claro, está tan cerrado en sí mismo. Se ha inventado a la persona tan ideal. Ha espiritualizado tanto las cosas que se ha ido de la realidad y se ha centrado tanto en sí que se ha vuelto egoísta. Es todo para mí. Es una demanda permanente. Bueno, eso es patológico y también es una enfermedad espiritual. Una vez que este hábito está bien arraigado en la casa, tendrás la silenciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender. Una vez que ya está el hábito de sentir que los demás me deben a mí lo que yo no les doy a los demás, la persona se convierte en un agresivo inconsciente. Entonces soy yo mismo el que genero la división. Inconscientemente, sin darme cuenta, con mis palabras, con mis actitudes, justificándome. Ojo, porque el demonio hace eso. Dios viene a traernos la justificación de nuestros pecados y la redención. Es decir, Dios viene a traernos la salvación a través de que nosotros asumamos de que somos pecadores y querer redimir ese pecado y querer enmendarnos de él. El demonio quiere que nosotros no asumamos nuestros pecados y nos da la sensación de que estamos redimidos y que somos inocentes. Y ahí no podemos convertirnos. Entonces, al yo ser inocente y todo lo demás culpable, yo me vuelvo un agresivo sin quererlo y empiezo a generar situaciones que destruyen el bienestar de la familia. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos? ¿O algo parecido de este nuevo integrante en la vida de su hijo? ¿Se siente quizás picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ellos o por el contrario que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, tu cariñoso tío. Es decir,
Cuando un alma se quiere acercar a Dios, el demonio va a buscar alejarla. ¿A través de qué? De lo concreto. De las pasiones, de las críticas a los demás. Eso va a trabajar en conjunto con otros ángeles caídos para que cada uno esté tentado a destruirlo. Entonces la persona, al sentirse mal, va a buscar en la oración el refugio. Pero al no saber bien cómo hacerlo, va a espiritualizar la situación y no va a rezar con la vida concreta de cada uno. Entonces cuando se encuentra con lo concreto, choca, se destruye. No sabe amar lo concreto del otro. Y ahí, ¿dónde se va a refugiar? En la herramienta que el demonio le va a dar de sentirse inocente y de exigirle al otro cosas que él no está dispuesto a cumplir. Por lo tanto, genera una espiritualidad de hipocresía. Y eso lo va a alejar cada día más de la conversión. Y por el otro lado, esto que dice al final, que es un consejo para las mamás, ojo con los celos encubiertos. De mis hijos porque tienen su pareja, de mis hijos porque tienen nuevos amigos, de mis hijos porque le hacen caso a los demás, a los consejos que yo ya di antes. En vez de alegrarnos por los cambios de nuestros hijos, porque nuestros hijos van desarrollando su vida, van ampliando su misión, a veces hasta nos entristecemos de lo que es bueno para ellos y así vamos cortando sus alas con tal de tenernos con nosotros y controlarlos y vamos generando frustraciones sobre nuestros hijos. Pero eso quedará para otra carta. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido, que estos pequeños tips que hemos ido viendo sirva también para ir acercándonos cada vez más a Dios y concretando una conversión mucho más concreta para con Dios y con los demás. Recordemos que Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado y que nuestra fe es profundamente espiritual desde la encarnación de lo real y lo concreto de lo humano. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Bien, le damos gracias al Padre Franco, ¿sí? por dar este curso, la tercera carta de El Diablo a su sobrino. Tenemos muchísimas preguntas para hacerle al Padre con respecto a esta carta, pero le vamos a hacer una en concreta, ¿sí? Para dejarle un mensajito a ustedes que están del otro lado, ¿sí? Que lo puedan tomar. Hablaba de rezar en concreto. ¿Cómo debemos rezar en concreto, Padre? Bien, acá hay una experiencia de los primeros cristianos de la iglesia se llama rezar con la historia del otro. Cuando yo tengo que rezar por alguien puntualmente, y sobre todo ese alguien es alguien que me ha dañado, que tengo que perdonar, y está vivo, y está acá al lado mío, y lo tengo que seguir viendo, y tengo que seguir estando con él, hay un tipo de oración que es especial, que es tratar de rezar con la historia concreta del otro. ¿Para qué? Para ir generando en primera instancia en mí, pasar de la bronca a la compasión. ¿Cómo hago para pasar de un sentimiento al otro? Me tengo que poner en la presencia de Dios y tengo que decir: Señor, te pido por mi esposa, que creció en tal familia, con padres que han sido de determinada manera, que ha sufrido esto de chica, que tuvo esta enfermedad, que tuvo este problema con sus amigos, con sus amigas, que sintió esto, que le pasó lo otro, que se angustió por tal cosa, por lo concreto. Entonces, ir repasando durante un mes en mi oración la historia de vida de la persona que me ha dañado. Entonces yo ahí lo que voy haciendo espiritualmente e inconscientemente es ir sacando la reducción a la persona a un solo acto y comprendiendo la historia de dolor de esa persona. Entonces paso de la bronca de lo que me hizo a la compasión de lo que ha sufrido y a entender que lo que me ha hecho es fruto de una persona que ha sido dañada. Luego de ese primer mes de rezar de ese modo con la historia de la persona, imaginando en mi cabeza las situaciones que conozco de dolor de la persona, empiezo a rezar por mi relación con la persona, por mi historia concreta con la persona. Señor, te pido por mi esposa, porque cuando nos casamos quizás no fui tan atento como ella, porque cuando ella no fue atenta conmigo yo quizás demoré, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Empiezo a rezar con nuestra historia en común, un mes más, repasando en mi cabeza situaciones, imaginaciones. Entonces yo ahí paso de la compasión al volver a conectarme con lo que me enamoró de esa persona, con lo concreto de esa persona. Y ya dejo de mirarla desde el dolor, desde la bronca, desde la compasión, y la empiezo a mirar desde el amor. Y así se empieza a sanar el vínculo, y ahí empiezo a tener también herramientas para poder retomar aquellos gestos y aquellas situaciones que me hacían bien en mi vinculación con el otro. Entonces ahí empiezo a rezar
con la persona concreta que tengo al lado. En el ámbito laboral pasa lo mismo y en mi ámbito personal también. Si yo tengo que rezar sobre mi persona, tengo que rezar desde lo que tengo. Señor, te pido que me ayudes porque a veces soy orgulloso, porque no traté bien a esta persona, porque me cuesta el trabajo, porque soy perezoso. Dame la gracia de ser como vos querés. A veces me enojo, soy envidioso. Te pido que me ayudes. Necesito que me ayudes en mi tema económico porque no estoy bien. Para eso te pido que me des fuerza cuando soy perezoso en el trabajo, cuando pido carpeta médica, cuando no voy, cuando hago sin ganas. Que me ayudes a progresar. Es decir, se dan cuenta que no le estoy pidiendo a Dios que me caiga una bolsa de dinero del cielo, sino que lo que estoy haciendo es, desde la precariedad de mi trabajo, de mi necesidad, voy hablando de mis realidades bien concretas. Rezar con lo concreto, con lo que soy. Presentarle al Señor toda mi historia y mi vida. Lo mismo con el otro. Bueno, le damos gracias al Padre Franco por respondernos. Pueden dejar sus comentarios, ¿sí? Y a la medida que el Padre Franco va teniendo tiempo va a ir contestando. Te invitamos a suscribirte, a darle like y a compartir este curso de cómo actúa el demonio en nuestra vida desde la carta de Lewis, la carta del diablo a su sobrino. Nos reencontramos la próxima. Le pedimos al Padre Franco que nos dé la bendición. Que el Señor esté con ustedes, los bendiga, los fortalezca a cada uno que está del otro lado de la pantalla, que a través de este curso también podamos aprender a amar más a Jesús y a los que tenemos a nuestro alrededor, y que la gracia de Dios disipe las acechanzas del enemigo en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.